En el último video hablamos sobre Bitcoin que podía llegar a 1 millón. Hicimos un análisis, tuve muchos comentarios muy buenos, por cierto, gracias. Hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que el índice SP500 llegue a 15.000. En 1987, cuando yo empecé en este mundo, el Dow Jones se cotizaba alrededor de 1.700. Y recuerdo que había un analista llamado Ralph Acampora. Ese analista predecía un Dow 5000, un Dow 5000. Y era el hazme reír, era imposible. Cuando el Dow subía 50, 60 puntos, era un día extraordinario. Era como si hoy subiera 600 o 700 puntos. Entonces nadie podía conceptualizar que el Dow llegara a 5000. Bueno, el hecho es que sí llegó a 5000, no solo eso, lo traspasó y hoy día estamos en 43.000. ¿Qué les parece? Él hizo una apuesta con el CEO de la compañía de que el Dow iba a llegar a 5000 y la ganó. Y la apuesta era un Corvette, un Corvette de esos remodelados, 1960, y el CEO de la compañía tuvo que, de hecho, comprar ese Corvette y dárselo. Y él se va a vanagloriar de andar por ahí con su Corvette. No sé dónde estará Rafa Campora hoy día, debe haberse retirado, pero él ganó esa apuesta y estoy seguro que él nunca pensó que el dado iba a estar en 43.000. El SP500 en esa época estaba en 200, ¿ok? Hoy lo tenemos en 6.000. Y la conversación de hoy va a ser si de verdad llegará a 15.000. Entonces vamos a hacer un pequeño review y vamos a ver qué tan posible es eso y llegaremos a las conclusiones al final. Así que vamos a hablar un poquito del índice, de qué se trata. Y aquí lo tenemos pues. Como les dije, está en 6.500 y llegará a 15.000 y vamos a ver si la probabilidad de que llegue a ese nivel es posible. El S&P 500 es muy importante. Tiene una trayectoria importante. Esto fue originado en 1923 y rastrea las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Es un reflejo de la economía americana. Estas compañías son catalogadas por el tamaño de lo que son en lo que se respecta a su capitalización. ¿Ok? Ellas representan el 80% de la economía americana y tú tienes empresas como Apple, que es una de las más grandes, y una característica del índice es que a más grande la compañía, más impacta el índice. A menos pequeña compañía, menos pequeña sea la compañía, menos impacta el índice. ¿Qué significa esto? Que si Apple tiene un movimiento brusco hacia arriba o hacia abajo, jalará el índice hacia arriba o hacia abajo. Si una compañía más pequeña tiene un cambio brusco hacia arriba o hacia abajo, jalaría mucho menos el índice hacia arriba o hacia abajo. Finalmente, el S&P 500 se usa como un indicador económico importante porque refleja la fortaleza económica de los Estados Unidos. Entonces, siendo la economía americana la mayor del mundo. Así que el S&P 500 es un punto de referencia y todo el mundo, el mundo de la economía, el S&P 500 es un indicador altamente seguido. Tiene dos características importantes. O sea, que ha crecido a largo plazo, que ustedes ven básicamente cómo ha crecido el índice, ¿correcto? Aunque fluctúa, la tendencia es totalmente alcista, como de hecho ha sido la economía americana. No solamente eso, es resistente a las recesiones, porque como verán en otros gráficos que voy a poner en un futuro, han pasado todo tipo de cataclismos, guerra, depresiones, crisis, y sin embargo, sí, se corrige, baja un poco, pero la tendencia siempre es alcista. Y eso habla bien de esta economía, y eso habla bien del índice, y eso habla bien de que vale la pena invertir en activos bursátiles que estén relacionados con el S&P 500, porque históricamente, aquí lo ven, ha subido. ¿Qué afecta en forma favorable que el índice suba? Bueno, que haya crecimiento económico, por supuesto. O sea, que el Producto Interno Bruto aumente y, por supuesto, al aumentar el Producto Interno Bruto, los consumidores gastan más, se sienten más confiados en gastar. Y al gastar más, pues, aumentan las ganancias de las compañías. Al aumentar la ganancia de las compañías, por supuesto, aumenta el precio de las acciones, de sus acciones. O sea que es un feedback positivo. Eh, Si los consumidores siguen gastando, o sea, que y para que gasten tienen que tener confianza. Un nivel de confianza alta hace que los consumidores gasten, no se aferren a su dinero y, por supuesto, como dije antes, se refleja en
el precio de las acciones de las corporaciones que venden productos y servicios a estos consumidores. Otro factor importante es la tecnología. La tecnología es un factor económico importante porque aumenta la productividad, baja los costos y al aumentar la productividad y bajar los costos, pues las ganancias también aumentan. Y el último factor que es esencial para que el S&P 500 suba es que haya un ambiente económico global estable. Una de las razones que la economía americana ha sido muy característica y muy exitosa es que esto es un país estable. Aquí no ha habido nunca golpes de Estado, revoluciones dramáticas. Es un país bastante estable en comparación con muchos otros países en el mundo. Y por lo tanto, el S&P 500 ha sido una tendencia alcista a pesar de alguna que otra crisis que ha sucedido. Pero en esencia, una estabilidad económica del país estable ayuda. Igual del mundo del global, porque siendo hoy hay mucho intercambio económico entre varios países, pues mientras los otros países estén estables, pues más intercambio económico habrá. A mayor intercambio económico que exista, pues mejor serán las ganancias y lo cual se reflejará en una alza del índice S&P 500. No todo es perfecto. Hay cosas mal, hay factores que pueden enlentecer esa tendencia alcista. Bueno, una especie de una recesión, por ejemplo, que haya aumentos de desempleo, un cambio en la psicología de los consumidores de aferrarse al dinero y no gastar, eso afectaría mucho a las empresas porque tampoco pueden invertir. Al no gastar, y a las empresas no tener ventas, pues no permite a las empresas que inviertan ese dinero y que creen desempleo. O sea que es un círculo vicioso. Una desaceleración económica, una recesión, siempre impactará negativamente al mercado de valores o al índice S&P 500. Inflación, por supuesto, porque es lo mismo. La inflación frena el consumo y no permite que se gasten y que la gente compre los productos y servicios. Entonces, la inflación es algo que siempre lo peleamos o se pelea mucho en este país porque ya se sabe históricamente lo malo que es. Ni hablar de mi país, Venezuela, donde hay una inflación de increíblemente alto y, bueno, arruinó la economía al 100%. Un país que era bollante, ahora es un país en una total pobreza que es increíble y de lo cual veo muy difícil que salga, por lo menos a corto plazo. Incertidumbre geopolítica, por supuesto, porque esto impacta todo tipo de planes que tengan las empresas en invertir, impacta la psicología del consumidor. Todos países que estén en problemas geopolíticos afectan no solo al país que tiene el problema, sino a los países que interrelacionan con él. Y las tasas de interés. Hablaremos un poquito de las tasas de interés, pero esta es la manera como los que controlan la economía logran mantenerla viva, especialmente en este país, donde están continuamente ajustando las tasas de interés de manera que sea más fácil prestar o menos fácil prestar. De esta manera controlan una inflación galopante o una recesión eh, 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 como diría, una recesión maligna, pues vamos a decirlo, que enlentece todo. Entonces vamos a ver cómo ha rendido el S&P 500 en los últimos 5 y 15 años. Los últimos 5 años, que han sido unos años excelentes, el índice S&P 500 subió un 92%. ¿Qué les parece? Y es un 18,50 anualizado. Estamos en un mercado bull brutal. Y en los últimos 15 años subió 495%, que es el 12,6 anualizado. Claro que esta no es la historia histórica, no es la historia del principio. Este índice fue fundado, como les dije, en 1923 y bueno, no ha tenido estos rendimientos en promedio. El promedio ha sido más bajo, pero sigue siendo exactamente bueno. El promedio histórico está alrededor del 10%, que no es nada malo. A pesar de todo tipo de crisis y problemas que han sucedido, aquí tienen la depresión de 1929, la crisis del petróleo de los años 70, el estallido del dot-com, la crisis financiera de 2008, COVID, todo este tipo que lo ven en esta pequeña gráfica. Todo esto ha afectado los mercados y ha tenido fluctuaciones y huecos de repente, pero aquí está la curva. Aquí está la curva. Alcista todo el tiempo. Entonces, esto
corrobora que una perspectiva a largo plazo siempre va a ser exitosa cuando se invierte en el índice SP500 o compañías que son parte del índice SP500. O sea que eh, los últimos 15 años han sido fabulosos para el mercado y ha creado una riqueza brutal para muchos. Es una lástima que muchas de las personas que después no participan. Esta es una de las cosas que yo quiero que la gente se entusiasme, que abran su cuenta. Hoy día es una oportunidad de oro y sobre todo la gente joven tienen un gran aliado que le da una gran riqueza, que es el tiempo. En el tiempo, como verán, si tú estás dispuesto a estar comprometido a invertir en forma continua en el tiempo, es prácticamente inevitable que termines en pobreza, sinceramente. Es una manera perfecta de crear riqueza, una manera perfecta de acumular riqueza y hoy día es sumamente barato y muy fácil de hacer con la tecnología. O sea que el bottom line históricamente ha sido aproximadamente un 10% al año y a pesar de todo tipo de cataclismo, problemas, guerra, epidemia, aquí está. O sea que la resiliencia de que hablamos antes, lo fuerte que es el índice, aquí tienen la prueba. Muy bien, entonces vamos a hablar realmente. ¿Será posible que el índice S&P 500 que hoy día se cotiza en 6.000 llegue a 15.000? Bueno, yo creo que sí es posible. Si nosotros regamos un 10% de crecimiento, que es el promedio, ¿ok? Históricamente, y tenemos un periodo de 10 años básicamente estable, es posible que lleguemos a 15.000. Es importante los 10 años, porque los 10 años nos permiten que haya correcciones en el mercado y el mercado se recupere. Menos de 10 años lo veo muy difícil, pero en 10 años podemos estar o en 15.000 o cerca de 15.000. O sea que es realmente, porque recuerdan, estas compañías también pagan dividendos y si las reinviertes, pues tu dinero crece todavía mucho más rápido. Así que mi idea es que sí es posible que lleguemos a 15.000 y la estrategia ideal para capitalizar en esta esperada subida es la siguiente. Y yo la llamo el dollar cost averaging. La manera ideal, de manera de que uno pueda invertir en forma consistente y lograr acumular un patrimonio importante, es este. Si tú inviertes todos los meses una cantidad fija en el S&P 500, y asumiendo que el S&P 500 sube un 10% al año y llega a 15.000, depende de lo que inviertas, tendrás una buena cantidad de dinero dentro de estos 10 años. ¿Ok? La ventaja del dollar cost averaging, que básicamente es invertir en forma continua una misma cantidad de dinero, pero sube el mercado o baja el mercado, es la siguiente. Primero, reduce el riesgo. Y al reducir el riesgo, psicológicamente nos sentimos más seguros y nos estimula a seguir invirtiendo. El mejor ejemplo es lo que llaman los planes 401k o 401k, que han sido una maravilla creando un fondo de riqueza a un 50% de la población americana. Todavía falta el otro 50%, pero si uno trabaja en empresas grandes aquí en los Estados Unidos, enseguida te ofrecen el plan de invertir en el 401k y es básicamente un dollar cost averaging. Todos los meses te sacan plata de tu cheque y te lo ponen al mercado, suba o baje. Entonces, en el tiempo reduce el riesgo. Segundo, la inversión es simple, porque es una cantidad fija, un dinero que inviertes, te lo sacan de tu cheque o tú lo pones en tu cheque y te acostumbras, que es la parte clave, acostumbrarse a invertir siempre, pero esa es la parte clave. Y de ahí lo que dije antes, la gente que tiene tiempo, que son los jóvenes, no, todos terminarán ricos si lo hacen. ¿Eh? Tercero, perdón, promedio el costo, porque claro, si tú inviertes como tú $500 al mes cuando está alto, después $500 al mes cuando está bajo, pues el costo se va promediando y, y la cuenta se va fluctuando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y por supuesto, la disciplina tiene una ventaja de que se hereda o se forma parte de la costumbre y lo cual es excelente para la fuerza, para el bienestar financiero de que invierte. Entonces, en resumen, yo creo que esta es la manera de hacer. Yo sí creo que el S&P 500 puede llegar a 15.000 en los próximos 10 años. Eh, Estamos ahorita en 6.000. No es realmente alocado pensar que llegue en 15.000.
Y eh, la clave de hacerlo es esta, con el dollar cost averaging, que es la inversión continua, constante, mes tras mes, año tras año, y no estarán defraudados. Las compañías del S&P 500 son todas de primera y los resultados son compañías fuertes, no son débiles de ninguna manera. Los que quieran hablar conmigo, aquí está mi email. Muchas gracias y como siempre, denle un like, compártanlo y suscríbanse. Es un placer para mí darles esta idea, pero insisto, la clave es la inversión continua y el S&P 500 es el instrumento ideal. Hay ETFs que te lo hacen, así que todo lo que tengas es comprar el ETF. Pero quise enfocarme en la posibilidad de que el S&P 500 llegue a 15.000. Inviertan en forma regular, no les irá mal y se sorprenderán de cómo van a acumular en el tiempo. Y mientras más inviertan, mejor. Y el tiempo es el aliado. Mientras más tiempo pongan, mejor. Y van a invertir en 500 compañías que son las más grandes del mundo. Así que mil gracias por ver este video. Gracias por los nuevos suscriptores. Seguimos para adelante. Mil gracias. Chao. Bye.